y hoy quiero compartirte una porción de la palabra, o mejor, hablarte de una de las cartas que viene dentro de la palabra. La carta de Santiago es una carta maravillosa que nos habla acerca de la fe, pero no una fe de palabras, sino una fe de hechos. Santiago nos invita a que vivamos la fe por hechos, a que seamos realistas, hacedores y caminadores de la fe. Una cosa es decir, yo tengo fe, o como se dice en la canción, yo tengo fe que todo cambiará. Pero realmente tener fe de que todo va a cambiar es que nosotros demos esos pasos de fe para que todo verdaderamente cambie. Quiero invitarte a algo muy interesante. Mira, la carta de Santiago, esta epístola de Santiago, no es una carta teológica, no es una carta que nos lleve a una doctrina, no, al contrario, es una carta que impulsa a nosotros los hijos de Dios, a los que creemos en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, a que seamos hacedores de la fe. Miren, no se conviertan en oidores de la palabra, porque todos podemos ser oidores de la palabra. Es tiempo de ser hacedores de la palabra. ¿Qué tal si tú le pones un poco más de empeño a tu fe? Multiplicas esa fe que de pronto tienes al 5, al 10, al 20 o por mucho al 30%, a como dice la palabra, al 100 por 1. ¿Qué tal si tú llegas con tu fe a más del 100% y a partir de hoy empiezas a caminar en fe? Y tú dirás, ¿qué es caminar en fe? Caminar en fe es aprender a creerle a Dios, es aprender a esperar en el tiempo de Dios y es aprender a entender los propósitos de Dios. ¿Pero qué es entender los propósitos de Dios? Entender los propósitos de Dios es saber que no es solamente lo que yo pienso lo que es bueno para mí, es lo que Dios piensa que es bueno para mí, así para mí no sea lo mejor. Eso es tener fe, eso es caminar en fe, eso es creer en Dios. Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios en Santiago, en la carta de Santiago. Así que quiero invitarte hoy para que tú te conviertas en ese hacedor de fe, en ese caminar o ese caminante de la fe. Miren, un ejemplo grande que nos regala la palabra de Dios está en Abraham, el padre de la fe. Aquel Abraham que en cierto determinado momento de su vida no conocía de Dios o no conocía una experiencia con Dios. Pero cierto día una voz le habla y le dice, Abraham, tienes que caminar de ahora en adelante de una manera diferente. Y Abraham empezó a caminar de una manera diferente, aún sin conocer en persona a Dios. Simplemente una voz que le habló. A Abraham le fue dada una promesa, un hijo iba a venir. Pero ese hijo no llegó en días, en meses, ni al primer año. Tardó mucho tiempo. Sin embargo, es una fe que impulsa a esperar. Sí, en el proceso se cometió un error, como muchas veces cometemos nosotros errores en nuestra vida, en los procesos que Dios tiene para nosotros. Pero, ¿sabes algo? Dios cumple sus promesas. Cuando tú esperas en Él, cuando tú le crees a Él y cuando tú te aferras a Él. No es a las cosas del mundo, es a las cosas de Dios. Hoy quiero invitarte a que te conviertas en un hacedor de la fe, en un caminante de la fe, a que actives tu fe más en hechos que en palabras. Deja de ser un oidor y hazte un hacedor de la palabra de Dios.